Os había prometido un vídeo explicando un poco la estrategia de fichajes del Real Madrid y lo voy a hacer a continuación. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Es recurrente, ¿no? Que en los Q&As o en Twitter también, ¿no? También en los comentarios en YouTube me preguntéis por determinados jugadores, ¿no? Que si los quiere fichar el Real Madrid, que si podría interesar, que qué me parecería. Y son preguntas que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Y muchas veces lo cierto es que las contesto casi en automático, ¿no? Sin consultar a ninguna fuente, sin tener que preguntar mucho, porque la estrategia de fichajes del Real Madrid, la verdad es que deja unos parámetros bastante claros a la hora de saber si puede o no interesar un jugador, ¿no? Es bastante sencillo normalmente determinar, y aunque lógicamente puede haber excepciones, ¿no? En determinados momentos las puede haber, lo cierto es que últimamente no son muchas, ¿no? En los últimos años el Madrid ha fichado, si no me equivoco y no me dejo a nadie, a Rudiger, Tchouaméni este verano, el pasado a Álava y a Camavinga, y en el anterior incluso no fichó a nadie, ¿no? Son 4 fichajes que han supuesto aproximadamente, sin contar con los variables, unos 110 millones de euros, más o menos, 80 de Tchouaméni y 30 de Camavinga, y que responden a un patrón bastante claro, ¿no? Bastante claro, en el cual se está, como digo, moviendo el Madrid de una forma bastante definida desde los últimos 4 o 5 años. ¿Qué jugadores ficha el Madrid y por qué, ¿no? Esto es un poco la cuestión. Y aquí tendríamos que hacer diferentes grupos. Diría yo que tres grupos habría que hacer de tipo de fichaje que puede hacer el Real Madrid. El primero es el jugador joven, importante esto de lo joven, y contrastado, ¿vale? Completamente contrastado. Y aquí el paradigma de ese fichaje, digamos, el ejemplo más fácil de entender era el de Mbappé, ¿no? Y en este tipo de jugadores no, digamos que no se tiene en cuenta ni siquiera la necesidad del equipo de ese perfil, sino simplemente lo especial y diferencial que es el jugador, ¿no? Mbappé era un jugador que no iba a llegar al Real Madrid porque el Madrid necesitase un delantero que entrase por la izquierda. De hecho ya tenía Vinicius. Tampoco porque el Madrid necesitase un delantero centro en el caso de que alguien pudiese considerar a Mbappé tal cosa. No, porque ya estaba Benzema también. Mbappé iba a venir al Real Madrid porque era uno de los, o el mejor jugador del mundo, o uno de los mejores jugadores del mundo, y sobre todo porque hay una previsión de que lo pueda ser durante muchos años, ¿no? Por eso iba a venir al Real Madrid, y por eso el Madrid iba a tener una cierta disfunción táctica, porque iba a tener que dar cabida a un jugador que aparentemente era bastante incompatible con Vinicius, ¿no? Pero al ser un jugador especial se le iba a fichar. ¿Quién responde también un poco a estas características? Seguramente Tchouaméni. Tchouaméni es un fichaje que se hace considerando que es un jugador muy especial, muy joven también, y por el que no importa tanto invertir tanto dinero, porque se le considera que puede ser un jugador diferencial en su puesto. ¿Responde a una necesidad concreta del Madrid? Pues tampoco. Casemiro de la CMK es el jugador más joven y es pivote. Incluso pues ya hemos visto que Camavinga se desenvuelve perfectamente en esa posición. Pero se le ficha porque se considera que es un jugador que puede ser diferencial, que puede ser especial y que por lo tanto, bueno, pues encaja dentro de la política del Real Madrid. Es decir, cuando hay una inversión muy grande, cuando hay una inversión muy fuerte, normalmente va a ser en un jugador muy joven y muy especial, o que se considera muy especial. Otro ejemplo de estas características podría ser Kai Havertz, si alguna vez llegase al Madrid. Un jugador muy joven, muy especial, y que se piensa que tiene calidad real Madrid. Es decir, que son jugadores que vienen para ser titulares de alguna manera. Después hay un segundo grupo de fichajes que son jugadores contrastados que están en una posición contractual especial, ¿no? Una posición contractual que permite al club tener buen poder de negociación. Y aquí, en estas características, entraría, por ejemplo, Courtois en su momento, que vino en el último año de contrato. Por supuesto entrarían Álava y Rudiger, que son jugadores que han llegado libres. Estamos hablando de jugadores que ya no
ya no tienen por qué ser tan jóvenes, ¿no? En el caso de Álava y Rüdiger no han llegado jóvenes al Real Madrid, pero que sí que se consideran que tienen calidad Real Madrid, por supuesto, y que la situación con su club permite de alguna manera negociar en unos términos favorables para el Madrid. Aquí la excepción, porque se fue mucho de precio, fue el tema de Hazard, pero se pensaba que era una situación parecida a la de Hazard, es decir, un jugador que estaba en el último año de contrato, de calidad diferencial, como tenía el belga en el Chelsea, y que era el único momento en el que podía salir del equipo. Evidentemente, estas apuestas pueden salir bien o pueden salir mal, igual que el primer grupo, ¿no? Cuando fichas un jugador joven muy especial, te puede salir mal también, por supuesto. Pero se piensa que se están fichando en ambos grupos a jugadores contrastados, y en el segundo caso, el riesgo es bastante pequeño porque se trata de jugadores que, insisto, pues como están en unas circunstancias ya especiales a nivel contractual, la apuesta del club no es tan grande, ¿no? En el caso de Álava y Rüdiger, de hecho, pues estamos hablando de apuestas bastante, vamos, simplemente la prima de fichaje, ¿no? Sería la apuesta. Y hay un tercer grupo que conocéis perfectamente, que son jugadores muy jóvenes, ¿no? Que todavía no han explotado, pero que se piensa que en el futuro pueden ser titulares del Real Madrid, ¿vale? Aquí tenemos múltiples ejemplos en los últimos años. Está Valverde, está Vinicius, Rodrigo, Camavinga. Diría que está también, por supuesto, Militao, pero con más dudas, ¿no? Porque Militao ya era un jugador que estaba jugando en Europa. A lo mejor Militao estaría entre el primer grupo, ¿no? Y el tercero, pero en cualquier caso, pues estos jugadores jóvenes que, digamos que Kubo, Brahim, Reinier, es que hay muchísimos ejemplos, ¿no? Evidentemente. Son jugadores, insisto, por los que en algunos casos la apuesta es muy pequeña, porque llegan a un precio realmente asequible, ¿no? Como Lunin, por ejemplo, que sería un ejemplo de estos, y en otros la apuesta es más fuerte, como el caso de Vinicius, Rodrigo, que llegan ya por 45 millones de euros, porque se piensa que en el futuro pueden ser realmente jugadores titulares del Real Madrid, ¿no? Aquí, si hacemos el saldo de los últimos años, pues comprobaremos como simplemente con lo que ya valen Valverde, Vinicius, Rodrigo y Camavinga, pues te puedes permitir muchísimos errores, ¿no? Por ejemplo, un gran error ha sido el de Jovic, ¿no? Ha sido un gran error porque se hizo una apuesta muy fuerte por él, y digamos que no, bueno, pues que no, claramente el Madrid va a ser muy difícil que recupere el importe invertido, y desde luego a nivel deportivo ha sido un fiasco, ¿no? Es un jugador que no ha funcionado. Y ha habido otras apuestas jóvenes que están en entredicho en estos momentos, ¿no? Como Reinier, por ejemplo. Reinier no sabemos si va a salir bien o mal, pero de momento pues no está siendo un camino de rosas lo suyo, ¿no? Eso es claro. Y estos tres grupos son el grueso principal de fichajes que está haciendo el Madrid. Hay pequeños matices, ¿no? El fichaje de Mendy, por ejemplo, pues podría ser perfectamente del primer grupo, ¿no? Es decir, un jugador joven por el que se invierte un dinero porque se considera que es especial en lo suyo, ¿no? En este caso a nivel defensivo. Pero yo creo que el fichaje de Mendy también tuvo mucho que ver con la vuelta de Zidane. De alguna manera se le dio a Zidane mando en plaza, o mayor mando en plaza, y una de sus peticiones fue Mendy, ¿no? Por lo tanto se hizo ese fichaje. Y claro, dentro de estos grupos no encajan jugadores a los que seguro que nos gustaría ver en el Real Madrid, ¿no? Y el último ejemplo que yo ponía es el de Bernardo Silva. Un Bernardo Silva que tiene 28 años, que no está en una situación contractual especial con el City porque todavía tiene 3 años de contrato, y por el que habría que pelear mucho con el City para convencer al equipo inglés de venderlo. Cuando se ha hablado de cifras como 50 millones de euros en relación al Barcelona, he comentado que no entendería para nada que el Madrid no se metiese en eso. O sea, me parecería absurdo, ¿no? Creo que sería un jugador que estaría llegando a un precio muy ventajoso, y que sin duda es un jugador de calidad Real Madrid. Ahora ya se está empezando a hablar de cifras cercanas a los 80 millones de euros, y ya me parece que la cosa empieza a ser en términos más razonables, y es donde el Madrid es muy difícil que se meta, ¿no? Porque el Madrid con Hazard tiene el ejemplo de lo muy costoso que es invertir en un jugador que ya tiene cierta edad, ¿no? Y tanto dinero, ¿no? Después es un contrato que es prácticamente imposible quitarte, ¿no? Por eso el Madrid lo que busca es fichar jugadores titulares hoy, o que piensa que pueden ser titulares mañana. Pero lo que es muy difícil de encajar en el Real Madrid es el fichaje de un jugador que ya se sabe lo que es,
que no es lo suficientemente joven como para que vaya a evolucionar mucho y que se sabe que no va a tener nivel titular Real Madrid, ¿no? Cuando se habla del 9 suplente que tiene que fichar el Real Madrid y se habla de jugadores que son un perfil, digamos que, bueno, pues son buenos jugadores, sin duda, ¿no? Incluso muy buenos jugadores en los equipos en los que están, pero se les proyecta en el Real Madrid y uno no se lo imagina como delantero titular del Real Madrid, ahí al Real Madrid le cuesta mucho moverse, ¿no? En esos términos, porque considera que no está fichando algo que vaya a tener sentido a futuro, ¿no? Y en un momento en el cual la Premier está pagando jugadores, bueno, como Cucurella a precio de oro, ¿no? Por casi 70 millones de euros, el Madrid está pensándose mucho cada inversión, ¿no? Os he contado que la inversión en fichajes en los últimos 3 veranos ha sido de 110 millones de euros y solo este verano pues hay muchos equipos de la Premier que, bueno, pues que se han acercado o han superado esa cantidad, ¿no? Y si hablamos ya del Barcelona, pues ¿qué queréis que os diga, no? Muchísimo, muchísimo más. Entonces creo que esto tiene sentido de esta manera. Para entender la estrategia de fichajes del Real Madrid hay que entender que se va a mover normalmente en estos 3 grupos y que el Madrid está más feliz invirtiendo 40 millones en un brasileño muy joven que piensa que en el futuro puede tener futuro como titular en el Real Madrid, que gastarse incluso menos en un jugador del que se duda que en un año vaya a ser titular en el Madrid, ¿no? Y el ejemplo Jovic es muy bueno, ¿no? Cuando haces una inversión tan importante en un jugador joven y ves pronto que no tiene el nivel de quitarle el puesto al titular del Real Madrid, comprendes que se devalúa muy rápido y que después es un contrato que es muy difícil de colocar, ¿no? Y esto explica un poco también por qué el Madrid de momento no se ha movido de verdad por Šeško, ¿no? Por un jugador como Šeško, porque todavía está en esa fase de evaluación de si realmente tendrá o no tendrá el nivel Real Madrid en el futuro. Así que en esto consiste un poco esa estrategia de fichajes. Podemos discrepar en algunos puntos, podemos bendecir otros. A mí, sinceramente, me parece que es una estrategia bastante coherente, bastante, digamos que bastante consecuente con la exigencia que supone el Real Madrid y por lo tanto, bueno, habrá aciertos y errores, por supuesto, habrá jugadores que se perderán por el camino que merecían mucho la pena, pero realmente creo que el saldo de momento, y ya no solo por los títulos conseguidos, ¿no? Sino que el saldo de lo que valen hoy la mayoría de fichajes que ha hecho el Real Madrid, por ejemplo, jóvenes, invita a pensar que es un acierto nuestra estrategia. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo dejadle un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.